Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, hermanos y hermanas. Bueno escuchar su voz, que estén atentos. Vamos a la palabra del Señor. Hoy, por la gracia de nuestro bendito Señor, tenemos el privilegio de llegar a la terminación de un tema más. Gracias a Dios. Y es uno de esos momentos en que hay un sentido de, como decimos, agridulce, ¿no? Porque terminamos y quisiéramos seguir, porque hay mucho más de qué hablar con respecto a este tema de la verdadera felicidad. Y vamos, por favor, al libro de los Salmos. Ahí empezamos en nuestra primera lección, en el libro de los Salmos, el Salmo número 1. Ahí fue donde iniciamos nuestro estudio. Y vimos a lo largo de los 3 estudios que hemos tenido, que lo que realmente el salmista acá nos está enseñando, como dice el encabezado de algunas Biblias, dice el justo y los pecadores, la división y la descripción de cada uno de esos dos. El justo cómo es y el pecador cuál va a ser, cómo es su condición y cuál va a ser su camino. Y en el justo vimos como la descripción en términos de como de un árbol plantado junto a corrientes de agua, como dice el versículo número 3, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperar. Pues entendemos, hermanos, que a lo largo de la Biblia nuestro Señor usa figuras para enseñarnos sus verdades, y esa representación en figuras de un árbol plantado pues es nada más que una persona, un hombre, una mujer que ha sido redimida, que ha sido rescatada, que ha sido salvada por el Señor. Y entonces vemos que esa condición tiene, ¿no? Que está plantado, no que se plantó, sino que fue plantado junto a corrientes de agua y que representan la obra del Espíritu Santo, que da su fruto en su tiempo, que es el fruto del Espíritu Santo también en la vida de este hombre o esta mujer. Y todo lo que hace, dice, prosperará espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, estos, hermanos, es la descripción de una persona salva por la gracia del Señor, y que el salmista nos enseña que esas personas son las que llama él bienaventurado, hermanos, o felices, o dichosos, o bendecidos, en otros sinónimos de esta misma palabra. Y ahora vamos a tocar el tema, hermanos, de algo también que está relacionado y es de suma importancia cuando podemos llegar a comprender por qué el hombre es feliz o por qué el hombre no es feliz. Y un aspecto muy importante es cuando el hombre desconoce su propósito, cuando el hombre no sabe para qué fue creado. Entonces, si no sabes para qué fuiste creado, entonces no tiene sentido tu vida, no tiene sentido ni orientación tu vida, no sabes para qué estás en este mundo, no sabes para qué fuiste creado, no sabes para qué naciste y estás presente en este mundo. Entonces, si no sabes cuál es tu propósito, cuál es tu función o para qué fuiste creado, difícilmente vas a encontrar entonces el camino correcto. Y la palabra del Señor nos enseña muy claramente, hermanos, que pues la realidad es que el hombre fue creado para glorificar a Dios. Ese es su propósito primario y principal del hombre. Fuera de ello, entonces, hermanos, y solamente tomando eso, el hombre fue creado para glorificar a Dios. Para eso fuimos creados. Y eso es independientemente de si el hombre crea esa verdad o no, eso no hace menos la verdad del Señor. Así que esta verdad absoluta del Señor manifestada a lo largo de la Biblia en muchísimos pasajes, entonces nos da a nosotros la pauta para que podamos direccionar este tema en el sentido de que vamos a ver cómo si no sabemos cuál es nuestro propósito, cómo vamos a vivir en esta vida, bajo qué reglas, bajo qué dirección vamos a vivir en este mundo caído. Y un ejemplo muy sencillo, muy práctico, hermanos, es lo que vemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si tenemos un martillo y un serrucho y necesitamos cortar un tramo de madera, es obvio que todos nosotros pensamos, bueno, para eso está el serrucho, ¿verdad? Y si queremos clavar un clavo en una superficie, pues tenemos el martillo, ¿verdad? Pero podemos pensar, bueno, el martillo puede romper la tabla, sí, puede cortar la tabla,
en un sentido, no como quisiéramos, pero sí la puede partir. El serrucho puede clavar un clavo, quizá con el mango, si la agarramos, la ingeniamos y hacemos el golpe en el clavo, quizá funcione, ¿no? Pero el punto es entender, hermanos, que cada cosa está hecho para una función, ¿no? Estamos hablando en términos de objetos. El martillo es lo óptimo para poder clavar y el serrucho es lo óptimo para poder cortar. Entonces, hermanos, cuando el hombre no entiende para qué está en este mundo o cuál es su propósito en este mundo, entonces se va a desviar y va a tomar su vida muchos rumbos diferentes a lo que originalmente es su propósito, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo número 7, él nos enseña y nos dice: todos los llamados de mi nombre, a los que para gloria mía he creado, los formé y los hice. Vean este texto, hermanos, que claro es. Todos los llamados de mi nombre, a los que para gloria mía he creado, énfasis en ello, hermanos, los formé y los hice. Apocalipsis 4:11, el apóstol Juan, inspirada por el Espíritu Santo, escribe: Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tan solo dos textos le estoy dando como principales, hermanos, pero aquí tengo ya una serie de textos que nos apuntan hacia la misma enseñanza. Entonces, como primer punto principal, hermanos, entender que necesitamos conocer cuál es nuestro propósito en esta vida, cuál es nuestra finalidad de estar en este mundo. No es que nacimos porque, nacimos porque mis papás se casaron y procrearon, y no ese es el sentido primario, hermanos. Eso es, cualquier persona con un tantito de sensatez podría pensar: el hombre nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Es un ciclo de la vida. Pero estamos hablando de nacer, crecer, reproducirse y morir como en términos de que si fuésemos animales, ¿no? Los animales, su ciclo de vida así es: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero el hombre tiene un propósito, el hombre tiene sentido su vida, tiene una meta, tiene un objetivo la vida del hombre, a diferencia de los animales. Y a lo largo de la historia, hermanos, podemos encontrar muchas teorías que hablan acerca de cuál es el verdadero propósito del hombre. Desde los principales pensadores, por decirlo así, los griegos, Aristóteles pensaba que el propósito del hombre es que sea él una persona razonable. Cuando una persona es razonable y puede estar en un término medio en aspectos de su vida, por ejemplo, él decía: no ser una persona temeraria, tampoco ser una persona cobarde, sino ser una persona con coraje, un término medio. A eso él le llamaba ser sensato, ser prudente. A eso Aristóteles pensaba: esa es una forma en que el hombre debe vivir, de esa forma debe vivir, razonando, pensando. Y bueno, dentro de su filosofía humana, pues Aristóteles no está tan lejos, digámoslo de esta forma. No es un disparate lo que él está diciendo. El ser temerario no es correcto, ¿verdad? Y el ser también un cobarde tampoco no es correcto, sino dice tener el coraje. Y así él va aplicando en términos de que el hombre va adquiriendo conocimiento, experiencia, y este hombre va teniendo entonces una madurez, este hombre va teniendo un sentido de la vida diferente, y eso es lo que hace al hombre una persona o una creación que piensa, que razona. Pero a Aristóteles obviamente le falta la parte principal, o sea, lo que de verdad vale la pena estudiar, que es la palabra del Señor. Y lo vuelvo a repetir, no es que esté del todo equivocado, y es una enseñanza totalmente secular, pero sí vale la pena mencionar como parte de la historia, porque así como estuvo Aristóteles, hubo muchas personas que también pensaban y deducían cómo es o cuál es el propósito de la vida. Entonces él decía que ese es el propósito del hombre: llegar a un punto tal que ser maduro, que estar en términos medios de ser una persona reflexiva y una persona razonable en todos los términos.
Y eso traería entonces para él, para esta persona, una felicidad en su vida, porque le haría las cosas más sencillas, tomaría las decisiones más acertadas y sería más feliz. Y esta enseñanza, pues él se lo iba transmitiendo a su hijo. De hecho, hay un libro que escribió para su hijo, que el nombre no recuerdo exactamente el nombre de su hijo, pero era Ética para Nico. No recuerdo muy bien su nombre de él, pero pueden checarlo, hermanos. Y habla exactamente de eso, de cómo debe él vivir su vida, de cómo debía vivir él su vida para que sea una persona feliz, una persona sensata, una persona reflexiva y que le fuera bien en esta vida. Pero, hermanos, así como este pensador, Aristóteles, nosotros en términos seculares podemos también tener nuestro concepto de qué es nuestro propósito, cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Hay un libro que en un tiempo tuve en mis manos que se llamaba Una vida con propósito. Una vida con propósito. Creo que algunos lo conocen, de Rick Warren. Yo en ese tiempo yo pensaba que era un buen libro. Y hermanos, es que cuando tú no conoces la palabra del Señor, cualquier cosa te puede parecer buena, ¿no? Y es un libro bueno en el sentido de que tiene cosas morales y cosas que te podrían ayudar en una manera a entender el propósito de tu vida, pero no tiene la esencia principal, la esencia bíblica de glorificar a Dios con tu vida, ¿no? Sino que al contrario se centra más en el hombre, en lo que el hombre puede hacer, en lo que el hombre pueda lograr, y eso ya es más centrado en el hombre más que en la gloria del Señor. Entonces esto tampoco lo hago mención porque también podemos encontrar mucha literatura con respecto a este tema, ¿no? De la felicidad del hombre y el propósito de la vida del hombre. Y en ese aspecto el Señor tiene para cada uno de nosotros un propósito. El Señor tiene para nosotros, cada uno de nosotros, un propósito en nuestra vida, independiente del propósito primario que es el de glorificar a Dios con nuestra vida. Y eso lo sabemos porque tenemos diversidad de gente con diferentes empleos, con diferentes tipos de familias, con diferentes formas de vivir, con diferentes recursos económicos, con diferente cultura, con diferente preparación. Y todo ello, hermano, es el conjunto de lo que es nuestro propósito en este mundo secular. Pero nunca perder lo que es el propósito primario, lo vuelvo a repetir, que es el de glorificar al Señor. En Romanos 13:36, Pablo lo resume de una forma excelente. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Romanos 13:36. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 21, él dice, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente el apóstol Pablo escribe a los filipenses ahora en el capítulo 4 versículo 20, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la doxología, que muy personalmente, para mí, hermanos, es la más hermosa doxología que puedo encontrar, está en Judas, la carta de Judas, dice en el versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén. Y entonces, hermanos, vemos nosotros aquí textos, como les dije, algunos textos que nos enseñan que es el propósito del hombre, glorificar a Dios, glorificar al Señor. Ese es nuestro propósito primario, nuestro propósito principal en esta vida. Para eso fuimos creados. Ahora vamos, por favor, acompáñenme a una lectura en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo número 7. A partir del versículo número 9 en adelante. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, cubiertos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra diciéndome: estos que están cubiertos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ardor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El versículo que leímos, hermanos, cuando hablan estos seres, estas multitudes que hablan aquí en esta visión del apóstol Juan, nos muestran también claramente en el versículo 12, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. No cambia, hermanos, lo que nosotros empezamos a hacer en esta vida, en este mundo, continúa por la eternidad, y aún de una forma perfecta se hará en la eternidad. En tal suerte, hermanos, que volvemos al punto de entender que nuestro propósito en esta vida es glorificar a Dios. Y cuando decimos glorificar a Dios, hermanos, se refiere que el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios va a glorificar a Dios en todos los aspectos de su vida, en todos los aspectos de su vida, en lo que haga en este mundo. Su mente, su objetivo es glorificar al Señor. Hay formas diferentes en las que el hombre glorifica al Señor. Hemos visto en algunos estudios antes que la adoración, el servicio, la entrega, la consagración al Señor es una forma en que nosotros adoramos al Señor, alabamos al Señor y glorificamos al Señor. Mediante la obediencia glorificamos al Señor. Mediante en nuestro servicio glorificamos al Señor. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, los recursos más bien que Dios nos da para que nosotros administremos, también glorificamos al Señor. Cuando tomamos bien nuestro tiempo y aprovechamos el tiempo que el Señor nos da en este mundo, en el día a día, también glorificamos al Señor cuando hacemos esa administración del tiempo correctamente, en el sentido de que lo aplicamos en las cosas espirituales. De esa forma glorificamos también al Señor. Y cada cosa que nosotros hagamos, toda actividad que nosotros hagamos debe ir encauzada a la glorificación del nombre del Señor. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria nuestra o para que nuestro nombre esté por encima del Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, no sé si usted también una forma de entre paréntesis, de mencionar un ejemplo real, un ejemplo de una persona. No sé si alguno de ustedes tiene visto la película Carros de Fuego. Carros de Fuego habla de unos estudiantes, uno de inmigrantes judíos, de padres de inmigrantes judíos, y otro de un hijo de padres escoceses, protestantes escoceses. El protagonista o el nombre de esta persona es Eric Liddell. Esta persona corría, tenía el don que Dios le dio de correr, y en esa parte de donde él está corriendo en la playa y en una competencia, y se veía como él corría riendo, gozando lo que él estaba haciendo, y él decía: yo nací para correr, pero nací para correr para glorificar a Dios. Entonces, es parte de lo que yo les decía el viernes, hermanos, de los dones que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Cómo lo aprovechamos, cómo lo aplicamos,
y ahora le sumamos que debe ser siempre para la gloria del Señor. Y no solamente fue porque corría esta persona, sino que de hecho también cuando tuvo la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos, por ser en día domingo su participación en una de las competencias, él canceló esa competencia. Él no fue a competir porque tenía que ir a congregarse. Vean, entonces, hermanos, que no solamente es algo esporádico, es algo que nada más fue una ocasión de esta persona, sino que él tenía muy claro cuál era su prioridad, cuál era la prioridad de él. Y el domingo que tenía que competir, pues él declinó ir a competir y mejor dice, bueno, pues yo voy a competir en otro tipo de competencia, en la cual creo que iba a correr los 400 metros. Y le digo, no, estaba preparado para los 200 ese día domingo y no fue, porque él fue a congregarse y decidió participar en la de 400 metros, a pesar de que él no estaba capacitado para esa distancia, pero aún así él fue y ganó también la carrera. En todo, hermanos, el punto es que en todo, cuando nosotros lo hagamos para la gloria del Señor, que sea ese nuestro sentir, nuestro pensamiento, nuestra dirección, nuestra motivación, hacerlo para la gloria del Señor. Cuando entonces entendemos para qué fuimos hechos, para qué fuimos creados, hermanos, ya se despeja una gran incógnita en nuestra vida. Ya no tienes que entrar en filosofías y en psicologías y en estados de depresión y pensando qué es mi vida o para qué fue mi vida o qué hago en este mundo. Sencillo, hermano, la palabra del Señor es sencilla, dice es glorificar al Señor. Lo leímos ahorita en Isaías 43:7 y en Apocalipsis 4:11, es para glorificar al Señor. Entonces, cuando ya tenemos claro ello, empieza a despejar en nuestra mente muchas dudas que tenemos al respecto. Muchas dudas con respecto a qué pasará en el futuro, cuál será mi vocación, con quién me voy a casar, qué familia voy a tener, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo ello va a ser respondido en el sentido de que voy a pensar, todo lo que yo haga va a ser para la gloria del Señor, para glorificar al Señor. Y en ese aspecto va unado o sumado la obediencia. Obviamente, hermanos, no es, voy a glorificar al Señor con mi trabajo. ¿Pero qué tipo de trabajo tienes? ¿Qué haces en tu trabajo? Voy a glorificar al Señor con alguna actividad en particular mía. Bueno, pero ¿para quién lo haces? ¿De verdad para la gloria del Señor o nada más para tu vanidad? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a entender y a vivir, hermanos. Todo sea para la gloria del Señor, sea como dice la Biblia, todo lo que hagas, de hecho de palabra, todo hazlo para la gloria del Señor. Y hermanos, cuando entonces ya tenemos esa primera parte de entender cuál es nuestro propósito, al igual que el ejemplo sencillo del serrucho y el martillo, vamos ahora entonces a ver la otra parte. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Por qué el hombre entonces no puede visualizar el propósito primario de su vida? ¿O por qué el hombre no puede cumplir el propósito primario por el cual fue creado? O sea, glorificar a Dios. También tiene una respuesta sencilla: el pecado, por el pecado. Ese es el gran problema que tiene el hombre. El hombre no puede cumplir el propósito para el cual, o la finalidad para la cual el Señor lo creó, porque desde que nace pecador, nace como pecador, crece como pecador y muere como pecador, a no ser que el Señor intervenga en ese proceso de tiempo de vida de la persona. Pero esa es la realidad de mucha gente. Nace, crece y se muere según él, en su entender. Sus propósitos de su vida fueron cumplidos porque tuvo familia, porque tuvo hijos, porque tuvo un empleo, porque tuvo una profesión, tuvo propiedades, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es una parte secular y es una parte en la que también dentro de las providencias del Señor también Él nos lo concede, pero eso vamos a ver también en otra parte más adelante. Ahora el punto es entender, hermanos, que el problema del hombre es que es pecador. Ese es el punto. Y que él por sí mismo no puede jamás, nunca jamás va a poder, está imposibilitado de glorificar a Dios. Aunque en su mente engañada él piense que lo está haciendo. ¿Sí? Eso es lo importante que nosotros debemos entender. Si no es un hijo del Señor, no es un hijo de Dios, no es un hijo como vimos el viernes, con una mente, un corazón y una voluntad cambiada por el Señor, entonces no. Entonces va a ser nada más simplemente un ánimo, y como vimos, vamos a estar animados una semana, la próxima semana no, y ahí está la inconsistencia de ese tipo de personas. Entonces,
El apóstol Pablo, en su capítulo número 1 de la carta a los Romanos, ahí él se encarga de mostrarnos así, pero de una forma muy clara, hermanos, la condición del hombre. ¿Por qué entonces el hombre no puede entender cuál es su propósito? No puede comprender para qué fue creado. Y desde el versículo número 18, de ahí empieza la lectura de Romanos capítulo 1, versículo 18. Y el encabezado de nuestras Biblias dice: la culpa del hombre. Y ahí ven cómo inicia: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Pablo nos enseña entonces, hermanos, cómo Dios se ha manifestado a través de su creación, cómo se ha manifestado Él a través de las cosas visibles, de lo que el hombre puede ver. Y aún dice Él, por lo cual eres inexcusable, tú que piensas que no, o crees que Dios nos ha revelado, pues en la creación misma tú puedes darte cuenta de que Dios sí se ha revelado. Vean el versículo número 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, lo que es entonces la idolatría. Y vea cómo empieza el apóstol Pablo, versículo número 23, dice: cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Y vean lo primero que se menciona allá, hermanos: en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí nace, y ahí claramente Pablo enseña eso de la idolatría a los santos. Aquí claramente el apóstol Pablo nos enseña cómo el hombre en su idolatría crea santos con sus manos y dice, y le entregan gloria y no a Dios. Y no solamente en figura de hombres, sino también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Acuérdense del becerro de oro en el tiempo de Moisés. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vean. Y eso es parte de la tragedia del hombre, hermanos, lo que dice al final, versículo 25: adorando y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador. Y no tan solo a las criaturas, hermanos, sino también vemos que el hombre es capaz de crear todo tipo de ídolo en su corazón. Acá en el contexto de las criaturas y los ídolos que se formaron los hombres, pero nosotros sabemos que ahora el hombre tiene muchísimos ídolos, puede crear muchísimos ídolos de diferentes formas, tamaños, colores, y esos ídolos son los que gobiernan su corazón. Entonces esa es la realidad, y esa es la verdad a la cual está el hombre sometido, el hombre natural, el hombre inconverso, está entregado completamente a la idolatría, lejos del Señor, con un corazón entenebrecido, dice la palabra del Señor. Se hicieron vanos en sus pensamientos y cambiaron la gloria de Dios por cosas idólatras. Entonces, hermanos, esa es la condición del hombre. Ya tenemos entonces otro aspecto. Sabemos cuál debe ser, debemos conocer cuál es nuestro propósito de este mundo, de nuestra vida, qué hacer con nuestra vida. Sabemos ahora que no podemos ser capaces por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, de glorificar a Dios porque estamos en una condición pecaminosa. Y si le sumamos a esto, hermanos, hay diversas formas o varias formas en que la Biblia nos enseña cómo el hombre no glorifica a Dios o por qué no glorifica a Dios. Una de ellas es en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a sus apóstoles en Juan capítulo número 5, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 40 al 42. Y esa es, hermanos, una de las más claras verdades manifestadas por el Señor. Dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No glorifican a Dios porque no tienen el amor de Dios en su corazón. Seguimos leyendo: gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros mismos. Estos versículos, hermanos, 3 versículos nos dan mucha luz para entender. Y ahí vemos claramente, otra vez fundamentado,
la verdad bíblica de que el hombre es incapaz de glorificar a Dios por su misma iniciativa, ¿no? Vean cómo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esa es la razón también, hermanos, por qué muchos rechazan el Evangelio, por qué muchos detestan escuchar los evangélicos, el Evangelio, Cristo, congregarte, leer tu Biblia. Y no es en sí, hermanos, el Evangelio, Cristo, congregarte, lo malo. Ahí claramente nuestro Señor Jesucristo dice, Él nos enseña, no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Ven? Mucha gente piensa que Dios es malo porque hace juicios, emite juicios, tan solo de la enseñanza misma de que hay unos elegidos y otros condenados, ya escandaliza a mucha gente y empieza un Dios malo, un Dios perverso, un Dios que crea a sus criaturas y luego las manda a la condenación, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero son personas ignorantes porque no conocen la verdad bíblica. O sea, además toman una parte para, excusarse de sus conductas y de sus creencias y pensamientos. Pero en ese texto claramente nuestro Señor Jesucristo dice, y no quieren venir a mí. Y hay otro texto donde claramente dice, al que venga a mí, yo nunca lo rechazo, dice. Entonces, falta entender, hermanos, que no solamente es tomar porciones de la Biblia y adaptarlas a nuestra conveniencia. En el versículo 42 dice, pero yo os conozco, y aquí es el punto importante, hermanos, que no tenéis amor de Dios en vosotros mismos. Vean, no tenéis amor de Dios en vosotros mismos. Y nuevamente confirmado lo que yo les digo, hermanos, no podemos por nuestras fuerzas e iniciativa glorificar a Dios. Cristo está diciendo claramente, no tienen el amor de Dios en nosotros mismos, en ustedes mismos. No pueden generar ese amor, no pueden generar ese deseo. Pueden tener las mejores intenciones del mundo de querer servir al Señor, pero no son verdaderas, no son permanentes, no son la obra del Espíritu Santo. También no glorifican a Dios los hombres porque buscan la gloria de los hombres en vez de la gloria de Dios. Ese es otro aspecto también que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el apóstol Juan escribe para que nosotros podamos ver la realidad de cómo en ese tiempo los fariseos tenían una influencia sobre la gente que tenía cargos prominentes. El Sanedrín y los fariseos, los escribas, los saduceos, eran personas prominentes en ese tiempo. Y hay personas, hermanos, como les acabo de mencionar, buscan, y ahí claramente la palabra del Señor lo dice, en el capítulo 12, versículo 43, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y el contexto es lo que yo le platicaba. Había gente que la predicación de nuestro Señor Jesucristo escuchaba la palabra y dice, y algunos creían, dice, pero teniendo cerca a los fariseos, entonces ellos, para no quedar mal con los fariseos, pues ellos se alejaban. Entonces por eso dice el texto, el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ese aspecto se aplica también en muchas de las enseñanzas, aún llamadas cristianas y evangélicas, cuando lo que realmente se predica son enseñanzas de hombres, cuando ahí el pastor es la cabeza, el pastor es el principal, el pastor es el... Ahora sí, hermanos, toma el lugar de Dios, de Cristo en la iglesia, y el pastor es el que toma su lugar, y es cuando entonces los hombres y las iglesias engañadas en ese aspecto, entonces caen en este tipo de idolatría, porque glorifican más a los hombres en vez de glorificar a Dios. Aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto, hermanos, también se aplica en muchos aspectos de la vida del creyente. Muchos creyentes o cristianos son influenciados, tienen influencia del mundo. Buenos ejemplos del mundo según. Gente del mundo, entregada al mundo, la gente lo ve y los toma como ejemplo para ellos. Fulano hizo tal cosa, hasta alaba, ¿no? Alaban a la persona. Eso lo vemos a lo largo de la historia, hermanos. ¿Cuántos personajes en la historia nosotros conocemos que han vivido una vida moralmente buena, por decirlo así, pero que resulta ser ejemplos para nosotros, y aún más ejemplos que inciden y que toman más trascendencia en la vida del creyente, aún más que la misma palabra de Dios.
Entonces, ese tipo de personas son los que buscan más la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Esos ejemplos, hermanos, y desgraciadamente nuestra juventud está plagada de eso, plagada de la influencia de lo que ahora es lo moderno, lo que ahora está de moda, y nuestros jóvenes y niños están influenciados por ello, y créanme que toman más tiempo para averiguar y ver ese tipo de información y no su Biblia. Y esa es una realidad, hermanos, porque nosotros sabemos que, bueno, como dice el texto que leímos en Juan, yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros mismos. Esa es la realidad, es la realidad que nosotros estamos viviendo. El hombre también, hermanos, no glorifica a Dios porque también sus motivaciones para glorificar a Dios muchas veces son pecaminosas o equivocadas. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 20, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ven? Entonces él dice, bueno, eso es lo que están haciendo. Tú piensas que estás con las motivaciones correctas y sufres y padeces, en el sentido ese de decir, el apóstol Pedro está mostrando el sufrimiento pero cuando estás de verdad glorificando al Señor y de verdad estás haciendo cosas que lo glorifiquen, actividades que lo glorifiquen, pero dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Y esto, hermanos, también se relaciona cuando también los llamados, nominalmente cristianos, toman decisiones incorrectas, toman planes incorrectos por su propia iniciativa, y cuando vienen consecuencias piensan que el Señor está castigándolos o el Señor está disciplinando, cuando en realidad son solamente decisiones tomadas por ellos mismos, planificadas por ellos mismos y efectuadas por ellos mismos. Y todo ese tipo de motivaciones, pues ante los ojos de Dios son pecaminosas. Son pecaminosas porque en ningún sentido fue planeado o motivado para glorificar a Dios, sino porque su propia iniciativa del hombre entonces fue que lo está haciendo. Y tenemos estos ejemplos, hermanos, 4 ejemplos de por qué el hombre no glorifica al Señor, porque busca otras razones, otras causas, otros métodos, otros caminos, y no glorifican al Señor porque partimos del hecho de que no conocen su verdadero propósito, y partimos y le sumamos el hecho mismo de que tampoco pueden hacerlo, no pueden hacerlo por su propia iniciativa. Entonces viene ahora una tercera parte. ¿Cuál es la solución? Ya vimos cuál es el objetivo primario del hombre, ya vimos el problema, que no puede glorificar al Señor en su naturaleza caída, y ahora vamos a ir a resolver cuál es la solución. Y lo vamos a hacer dividido en 3 partes para que usted pueda verlo claramente, desde lo que fue la profecía bíblica del Mesías hasta su nacimiento y posteriormente también su glorificación, para que usted entienda que la única solución, el único remedio para ello es, como dijo nuestro Señor Jesucristo: yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros mismos. Y ese amor de Dios se manifestó en la persona de Cristo, y es cuando empieza ya la solución al problema que tiene el hombre. Yo digo en ese sentido problema, hermano, porque es una tragedia, es el hombre inconverso, el hombre sin Dios, no solamente está en problemas, sino está acabado, no tiene absolutamente nada tiene. Entonces, ¿cómo viene la solución para el hombre, o qué debe hacer? Usted conoce la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53, ¿verdad? Lo conoce, debemos conocerla de memoria, ¿no? Saber de memoria con respecto a los sufrimientos y padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñeme a ese libro del profeta Isaías en el capítulo número 53. Isaías, capítulo número 53. Y ahí empieza entonces, hermanos, la solución a la situación en la que se encuentra el hombre caído. Y el encabezado a partir del versículo número 5 tiene por título el gran sustituto. Y ahí empieza la cuestión, hermanos. El hombre no puede
naturalmente acercarse al Señor, no puede servir al Señor, no puede adorar al Señor, mucho menos puede entender cuál es su propósito de la vida, de su vida. Entonces es necesario que esa enemistad, ese pecado que él tiene, que todos tenemos desde el momento en que nacemos, tiene que ser reconciliada, esa enemistad que tenemos como pecadores con Dios, por alguien. Y ahí dice el gran sustituto. Y hablando de Cristo, el profeta Isaías dice: más Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, y Jehová cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Eso es en tiempos proféticos, todavía no había nacido nuestro Señor Jesucristo. Aquí el profeta estaba hablando de Él. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo y no abrió su boca, como a un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda, tampoco Él abrió su boca. Por arresto y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y ahí está, hermanos, lo que les decía, verá descendencia, vivirá por largos días, y lo que plazca a Jehová se cumplirá por su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes, y con los poderosos repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, e intercedido por los transgresores. Y ahí está, hermanos, intercedido por los transgresores. Él intercedió por todos nosotros, para reconciliarnos con el Señor, para que nosotros empezamos ahora entonces a ver que la solución única que nosotros tenemos, el único camino que tenemos, es nuestro Señor Jesucristo. No tan solo para entender nuestro propósito en la vida, eso es parte de ello, sino para que en la totalidad de la vida del hombre, es Cristo el único camino, la única salida que podemos nosotros tener para cambiar esa situación que tenemos, esa condición pecaminosa y esa enemistad que tenemos para con Dios. Es solamente Cristo y nada más que Cristo, no hay nada más. Solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo puede hacer eso. Y esa fue profecía. Ahora vamos en los tiempos del Nuevo Testamento, a cuando vino al mundo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas. El Evangelio de Lucas, hermanos, en los Evangelios podemos encontrar, en los sinópticos pueden ustedes ver el nacimiento, pero en Lucas tiene varios aspectos que quisiera compartir con ustedes esta mañana. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo número 8, Lucas 8. Capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 en adelante. En el versículo 8 dice: había en la misma comarca unos pastores que vivían en el campo y guardaban sus turnos de vela nocturna sobre su rebaño. Unos pastores velando, cuidando su rebaño en una vela nocturna. Y he aquí que se presentó ante ellos un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. El ángel les dijo: dejad de temer, porque os traigo buenas noticias de gran gozo, que lo será para todo el pueblo. Y esa noticia es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vean, hermanos, las buenas noticias. ¿Por qué? Porque lo que precede son las malas noticias, que nosotros somos pecadores enemistados contra Dios, y como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 1, la ira de Dios está sobre cada uno de los hombres que detienen con injusticias la justicia del Señor. Entonces acá ya vienen las buenas noticias. Ha nacido un Salvador en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor.
De repente apareció, versículo 13, junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía: gloria a Dios en lo más alto y sobre la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se alejaron de ellos para irse al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: vayamos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que dicen que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Vean, eso es énfasis en varias palabras, hermanos. Los pastores dicen: veamos esto que dicen que ha sucedido, lo que el Señor Dios nos ha dado a conocer por medio de los ángeles. Pero miren, hermanos, también es algo que muchas veces cuando tomamos la lectura quizás pase desapercibido para nosotros. Ellos estaban, como iniciamos el versículo número 8, en una vela nocturna sobre su rebaño. Llegaron los ángeles, les dijeron, los ángeles le comunicaron las buenas nuevas de salvación porque había nacido un Salvador, y ellos que tomaron la iniciativa de ir inmediatamente. ¿Ven? Todos esos detalles, pareciera que en la lectura es nada más parte de la lectura, hermanos, pero no, es parte también de una enseñanza de cómo se debe tomar el Evangelio. Dicen ellos, los pastores, esto lo que ha sucedido, vamos a ver si es verdad, veamos, esto que dicen que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Cuando se predica el Evangelio, se da a conocer. El Señor se da a conocer por medio de la enseñanza bíblica, por medio de la impartición el compartir el Evangelio. Y varios aspectos hay que tomar en cuenta. Ellos dejaron lo que estaban haciendo y dice: y fueron a toda prisa, versículo 16, y encontraron juntamente a María, a José y al recién nacido acostado en pesebre. Y después de verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Otro punto, hermanos, no tan solo lo entendieron, fueron, vieron y hablaron también de esto que estaba sucediendo. Vean, no es solamente, y es en un resumen tan pequeño, hermanos, la vida del creyente. Cree en la palabra del Señor, toma el creyente cree en lo que le está diciendo el Señor, y no solamente lo cree, sino que también se involucra en ello y también lo expone, lo predica. Y todos los que oyeron, versículo 18, quedaron maravillados de lo que los pastores les contaban. María, por su parte, guardaba consigo todas esas cosas, ponderándolas en su corazón. Y el versículo 20, hermanos, lo que sucede cuando, y aquí viene el cambio, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Ahora, del versículo 8 al versículo 20, hubo un cambio radical en la vida de los pastores. Y ese cambio, hermanos, ahora sí, literalmente hablando, fue que ellos conocieron a Cristo, ellos vieron a Cristo. Pero no se confunda, no es solamente es que vieron al bebé en el pesebre. Lo importante, hermanos, cuando leemos, es lo que dicen en la narración en Lucas: y creyeron lo que se les había dicho. ¿Ven? Y cuando dicen creyeron lo que se les había dicho, es que no es porque ellos mismos lo hayan creído, porque lo creí, sino porque Dios obró en su corazón para que esos corazones creyeran lo que le estaba siendo expuesto. Y no solamente lo creyeran, sino que lo desearan ver realmente. Y no tan solo que se quedaron con creer y desear, sino que también hablaran de lo que habían visto. Y hay sumar esos tres, después dicen ellos, y glorificaban. Y ya su cambio fue regresando, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Entonces, hermanos, en esta narración vemos entonces el cambio también que sucede en la vida del creyente, de estar en un estado de enemistad con Dios, como el Señor llega en la vida del creyente por medio de la exposición del Evangelio, por medio del Evangelio. Ese es el remedio, hermanos, esa es la solución, ese es el camino, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, quisiera un poquito más avanzar en este mismo capítulo de Lucas, porque más adelante, en el versículo 22 en adelante, dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés,
le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Versículo 25, hermanos. Y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y devoto, aguardando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo le había comunicado que no vería muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introducían al niño Jesús para hacer lo que la costumbre de la ley prescribía sobre él, él tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, vean, bendijo a Dios diciendo: ahora, soberano Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado a la vista de todos los pueblos. Y este hombre Simeón, hermanos, es claro, la narración fue la obra del Espíritu Santo quien lo instruyó. Fue el Espíritu Santo quien instruyó a Simeón para que se preparara para ese momento. Pero, hermanos, las palabras de Simeón en el versículo 29: ahora, soberano Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya conforme a tu palabra en paz. Y eso significa, hermanos, que este hombre, que en el contexto de lo que estamos leyendo, decía que era un hombre justo y devoto. Y esos son los que ven al Señor, y esos son los que pueden ver al Señor por la gracia de Dios. Esos son los que creen realmente lo que Dios les enseña, tal como se le había dicho, dice la palabra de Dios. Y ha él cumplido entonces en él lo que se le había dado a conocer por parte del Espíritu Santo. Él dice: bueno, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya conforme a tu palabra en paz. Y eso es, hermanos, porque han visto mis ojos tu salvación. Hermanos, de nuevo, aquí es claro la palabra del Señor para mostrarnos lo importante y que debemos nosotros pensar en nuestras vidas: nuestra salvación. Como Simeón esperó y dice: una vez yo salvo, ya he visto la salvación, en el sentido, hermanos, de que él estaba viendo nuevamente, como les vuelvo a decir, a Cristo, al Cristo en bebé. Pero él no veía en los ojos al bebé en sí, porque si ustedes se ponen un poquito de lógica, va a decir: bueno, un bebé, ¿cómo va a ser mi Salvador si es un bebé? Pueden pasar muchas cosas, puede crecer, puede ser en un momento no cumplirse ello, no, pero es la obra del Espíritu Santo, la fe del Señor puesta en el corazón del hombre, que le hace creer que aún viendo a ese bebé se convertiría en su Salvador 33 años después, crucificado en la cruz. Simeón dice: bueno, ya, Señor, ya puedo irme, ya puedo despedirme, ya puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación. ¿Cuánta gente entonces, hermanos, haciendo referencia a lo que yo les decía, vive en ese sentido, en ese aspecto, pensando como que tiene una vida como de los animales: nacer, crecer, reproducirse y morir? Y no piensa como este Simeón, piensa: no voy a morir hasta que yo vea mi salvación, hasta que yo vea en este aspecto, en este sentido, verlo literalmente a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 32, en el 31, la cual has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y para gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban asombrándose de las cosas que estaban diciendo de él. Simeón les dijo y dijo a María, su madre: mira, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que es objeto de disputa. Y una espada traspasará tu misma alma, de forma que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Y otra persona más, en el versículo 36, había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era de edad muy avanzada y había vivido con su esposo 7 años desde su matrimonio. Y ahora de viuda hasta 84 años,
la cual no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Vean otro aspecto, hermanos. ¿Para quién está preparado eso? ¿Para quién aquí en los relatos está preparado el poder ver, en este relato, ver a nuestro Señor Jesucristo en la edad de ser un bebé? No para los que estaban comerciando, no para los que estaban en los impuestos, no para los que estaban en su parcela. No, hermanos, estaban para un hombre justo y devoto como Simeón, para una viuda que estaba sirviendo de día y noche con ayunos y oraciones. Hermanos, ese es un llamado claro para que tú entiendas que es en tu iglesia, es en el seno de tu hogar, en un contexto de oración, de devoción al Señor, donde puedes hallar al Señor, donde tienes comunión con el Señor, en la forma más íntima, más profunda y mejor. Es allá, hermanos, y no estando en una vida de pecado, no en eso, hermanos. Vean los ejemplos, son muy claros los ejemplos en esta narración. En ese momento se presentó ella y comenzó también a expresar su reconocimiento a Dios y a hablar de Él a todos los que guardaban la redención en Jerusalén. Y otra vez, esta mujer, hablando entonces, Ana, no solamente de lo que vio, sino que no solamente vio y quedó callada, sino que hablaba, compartía de lo que ella había visto. Y hermanos, entonces, ahora ya el Salvador ya nació, ya está acá en el mundo, aquí como describe Lucas. Y vamos ahora a ver, pasando su crucifixión, que todos ya sabemos cómo fue. Y vámonos ahora nuevamente a Apocalipsis. Vamos al último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y nos vamos a ir al capítulo número 19. Y ahora vamos a ver entonces a este Salvador, pero ya en otro contexto, en un contexto muy diferente al que vimos en la profecía, como cordero sufriente, muy diferente también al que vimos en su nacimiento como un bebé. Y en el versículo 11, hermanos. Entonces vi el cielo abierto, dice el apóstol Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llamas de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo ahora, hermanos, en una visión escrita por el apóstol Juan, una visión escatológica. Cambiamos del profético a la realidad en el tiempo de Lucas, ahora una visión escatológica, que es la que muestra entonces cómo va a venir Cristo. Ahora, como les dije, la gran diferencia ahora es que Él no va a venir como un cordero manso, no va a venir tampoco como un bebé, no va a estar no va a ser también el Cristo crucificado, golpeado, insultado, ofendido, que fue a morir en la cruz al lado de dos ladrones. No, ahora va a venir como juez, ahora va a venir con su ejército, ahora va a venir a impartir justicia. Ahora es cuando entonces en esta descripción Él viene y nos dice que está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y es en este punto, hermanos, donde nosotros debemos también asentar nuestros pensamientos en que todo lo que estemos haciendo ahora, todo lo que estés haciendo ahora con lo que estás escuchando, con lo que estás oyendo del Evangelio, de tomar tu tiempo para pensar cuál es tu propósito en la vida.
y si estás ya enmendando o enderezando ese camino con la guía del Señor, esto es lo que te depara, esto es lo que te va a deparar para el futuro. No creas que cosas agradables, que cosas que digas, bueno, esto no va a suceder, esto va a suceder. Y lo vuelvo a repetir como en el mismo caso de creer en la persona del Señor. Lo creas o no, eso no cambia la verdad del Señor. Pero sí que tú vas a cambiar cuando veas tu realidad. Sí que tú vas a cambiar cuando tú mueras y te des cuenta a dónde vas a ir. Si no es que tomaste en serio esta parte de el único camino y la única verdad y la única persona que puede cambiar esa situación en la que están viviendo en pecaminosidad es Cristo. Tú no lo tomes en serio, créeme que tu vida va a ser una desgracia peor que la que vives ahora. Porque ahora, sin Cristo, yo te lo puedo decir con toda seguridad que vives desgraciado. Una vida de desgracia. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que nosotros contemplamos ahora en este mundo, como las provisiones del Señor y sus bendiciones, todas son pasajeras y todas son momentáneas. El hecho mismo de que nosotros pensemos que el Señor nos ha bendecido grandemente con providencias en nuestra vida, con provisiones, con lo que Él nos ha dado, hermanos, tiene un propósito también. Nosotros debemos verlo en la perspectiva de que si Dios nos ha provisto, hermanos, el hecho mismo de que pensemos que ese es el propósito de Dios para nuestra vida, el proveernos, nos equivocamos, hermanos. El propósito de nuestra vida va a ser glorificar a Dios, ya no ahora cuantificando cuánto nos da o cuánto no nos da. Ya no vamos a decir mucho o poco, sino que nuestro pensamiento es porque el Señor me lo está dando, porque el Señor me lo está concediendo, sea lo que Él quiera darme. Cuando empezamos a cambiar esa forma y ver que nuestro propósito es glorificarlo a Él, aun cuando Él nos provea, ya no en mi mente ya está pensando que me provea esto, que me provea aquello, que no, o que me quite tal o cual cosa, no, hermanos, sino lo que venga del Señor lo tomamos con ese pensamiento de que eso es lo que yo necesito exactamente, porque el Señor sabe lo que yo necesito. Es cuando empezamos a vivir un poquito lo que Pablo dice, ya he aprendido a vivir, ya sea en escasez o en abundancia. Pablo no cuantificaba, esto es mucho, esto es poco. No lo cuantificaba. ¿Sabe por qué? Porque si usted ha leído su Biblia, cuando Pablo estaba encarcelado, cuando le llevaron provisiones a Pablo, esas provisiones ni siquiera era una parte de una carreta, era nada más llevada un poco de provisión nada más a Pablo. Y él decía, esas provisiones son muchísimas, son abundantes, decía Pablo. Ven, él no cuantificaba en términos de lo que podemos ver si es mucho o poco, sino que él lo veía desde la perspectiva que es la providencia de Dios. Y para él, aún la presencia nada más de sus ayudantes, de sus hermanos en el Evangelio, aún era para él mucho, para él era mucha bendición. Entonces, cuando nosotros como creyentes empezamos a vivir de esa forma, a dejar ahora nuestra mente en números, en cuantificar las cosas y no ver la procedencia de las cosas y de quién nos lo está dando, entonces cuando vamos a aprender como el apóstol Pablo a tener ese espíritu de decir, sea vivir en lo mucho y en lo poco. En términos ahora ya sí, Pablo dice, sea mucho o poco para mí, pero eso no es lo que me importa a mí sea mucho, sino que lo que Dios me lo está proveyendo. Y eso es lo importante, hermanos. De tal suerte que entonces yo te puedo desanimar y decir, bueno, tienes pensado una casa. A los pocos años esa casa se deteriora. A los pocos años esa casa empieza a tener problemas. A los pocos años esa casa quizá, si te va mal y le sacas a crédito hasta la pierdas. ¿Y dónde quedó tu felicidad? Porque estaba fundamentada en la casa. Lo mismo pasa con un vehículo. Compras un vehículo y si a la semana siguiente te chocan, ¿y tu felicidad? Vamos un poquito más lejos, son temas más fuertes. El adúltero, cuando tiene relaciones con otras personas, dejando en adulterio a su pareja, ¿cuánto tiempo le dura? ¿Cuánto tiempo es su felicidad? ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo es pasajero en este mundo. Todo es el drogadicto. Un tiempo, un rato, unas horas nada más está en éxtasis y después
su estado es peor, porque después quiere más, necesita más. El fumador, el alcohólico. Esos son los placeres, lo que vimos en los primeros temas, hermanos, cuando tomamos los caminos equivocados para la felicidad y los tomamos en los placeres. Entonces, dése cuenta, hermanos, cómo entonces el Señor nos muestra claramente en su palabra que teniendo a un Salvador que ya hizo la obra, que ya en la cruz Él dijo consumado es, que Él ya nos dio por su revelación escrita todo cuanto necesitamos saber, ¿cómo no vamos a confiar en Él? ¿Qué es lo que impide confiar en ese Salvador, en su obra? El pecado, hermanos. Entonces eso es lo que nosotros debemos pensar. Este es tu única solución, tu único camino, lo único en lo que debes pensar. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Si no es la correcta, si no eres una persona ya justificada, acude a este Salvador, al que vimos ahora. Porque aquí, hermanos, este es claro y no vamos a ahondar en ese aspecto. Sabemos las consecuencias del pecado, sabemos qué es lo que va a ocurrir en nuestra vida. Pero eso es lo más importante, hermanos. Tomando ya en cuenta y pensando, necesito, ya mi estado es pecaminoso, ya me di cuenta que no estoy en el propósito por el cual Dios me creó, ya veo que estoy en enemistad con el Señor, ya veo ahora entonces por la gracia del Señor que al oír su palabra y ver en el Evangelio que realmente necesito de Cristo, entonces es cuando ocurre que la persona acude a Cristo, clama a Cristo, necesito de Cristo para mi vida, para que pueda cambiar, ¿no? Y eso va a ir tomando ya forma y ya va dando sentido a la vida de la persona. No lo va a experimentar hasta que no sea ya perdonado, hasta que no sea un corazón nuevo, una mente nueva, una voluntad nueva. No va a poder decir, esto era antes, ahora soy esto. Mientras esté en esa condición, créame que siempre va a estar en un estado de infelicidad. Nada te puede dar la felicidad que no sea una relación con el Señor. Nada, absolutamente nada. Te lo vuelvo a repetir. Nada, es todo temporal. Si tu felicidad la basas también, por ejemplo, en formar una familia, también déjame decirte y desanimarte que también no vas a encontrar una felicidad completa. Porque en el matrimonio hay pleitos, hay disoluciones, hay divorcios, hay muerte. Fue temporal, hermanos, fue temporal. Aunque me puedes decir, que disfruté 50, 60. ¿Qué son 50, 60 años comparado con la eternidad? ¿Me explico? Ahora, la contraparte es que todo eso el Señor nos lo permite tener, que no es legítimamente malo. El Señor no nos prohíbe casar, no nos prohíbe tener casa, no nos prohíbe tener coche, no nos prohíbe tener propiedad. Pero cuando aprendas entonces a que tu felicidad no la bases en ninguna de esas cosas, sino que en el proveedor, no en su provisión, entonces ahí vas a encontrar la verdadera felicidad y ahí vas entonces a ser feliz. Si no tienes vehículo, eres feliz porque mi felicidad está en Dios. Si tienes vehículo, vas a ser feliz porque vas a decir, bueno, Dios me lo proveyó para un propósito, el cual hoy debo saber usarlo correctamente. ¿Me explico? Entonces es siempre Dios, hermanos. Es el centro para nosotros. Y entonces, hermanos, ya conociendo, ya teniendo esta perspectiva amplia, porque así de esa forma lo estamos viendo, de quién es nuestro único camino, nuestro único Salvador. Ahora cuando ya viene la regeneración y ya tu vida ha sido transformada por la gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo, ¿cómo debes entonces vivir? Y la primera carta, no el Evangelio, la primera carta del apóstol Juan nos da las descripciones, bastantes pautas muy acertadas de cómo debe vivir entonces el creyente. Una de las primeras cosas que nos dice es que el que dice en 1 de Juan 2:6, capítulo 2, versículo 6, el apóstol escribe, el que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Tan solo ese texto, hermanos, nos da la completa respuesta. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ven? No améis al mundo. Y en ello es la parte que yo les decía, las provisiones del Señor que Él nos da, lo debemos de ver de esa forma, como bendiciones que el Señor nos da para que lo usemos con un propósito correcto, y que nuestros corazones y nuestros ojos no estén centrados en ellos, sino que en el que bendice, en Dios. Sí, entonces vemos estas pautas en esta primera carta del apóstol Juan, en primera de Juan 2:25, y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y ahora Él lo complementa en su Evangelio, en el capítulo 17, versículo 3, cuando dice claramente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lean en 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios nos ha prometido vida eterna. ¿Y cuál es esa vida eterna? Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y entendemos, porque lo hemos mencionado antes aquí, hermanos, la vida eterna no está en términos de años interminables, que no tienen fin, sino en, como dice 17:3 de Juan, claramente, que te conozcan. Esa es la vida eterna, que te conozcan a Dios y a Cristo. Y entonces, hermanos, con eso podemos entonces nosotros pensar, ya tenemos un bosquejo general de cuál es mi propósito. Si no estoy en ese propósito, o no conozco ya mi propósito, porque estoy enemistado con el Señor, ya tengo la solución, ya tengo el camino, la Biblia me revela a ese Salvador que necesito. Ya el Salvador ya hizo la obra en mí. En el caso de los creyentes, ahora debo conducirme de esta forma, debo vivir de esta forma. Aún no lo ha hecho, clama al Señor. Autonegación, sumisión, humildad, arrepentimiento necesitas para entonces acercarte al pie de la cruz de Cristo y clamar por perdón. Después de ello, entonces ya vivirás conforme a los mandamientos del Señor. Hasta que no llegues a ese punto, entonces, como lo vuelvo a repetir, hermanos, no vas a experimentar la verdadera felicidad. Hasta ese punto no vas a tener en tu vida la verdadera felicidad, porque siempre va a estar en tu corazón algún tipo de ídolo, algún tipo de ídolo que hemos creado en nuestros corazones. No va a estar nuestra vida centrada en Dios, no vamos a tener claro nuestro propósito, nuestra finalidad, nuestro propósito de la vida para lo cual fuimos creados. Y cuando llegues a ese punto, hermano, hermana, amigo, amiga, entonces, solo entonces vas a experimentar una verdadera felicidad, que nadie de nosotros, aún los creyentes, te van a poder satisfacer con su respuesta cuando tú lo experimentas. Cuando tú lo experimentas en tu vida, es indescriptible, hermanos. No puedes decirle a una persona, esto se siente, eso, no, hermano, es imposible de describirlo. La presencia del Señor en la vida del hombre es indescriptible, es algo sobrenatural, es algo que no hay palabras completas para describirlo, hermano. Y a eso es lo que quiero invitarles, aquellos que no se han arrepentido, aquellos que todavía viven alejados del Señor, enemistados del Señor, a eso, hermanos, a que podamos disfrutar una vida de felicidad en compañía de nuestro bendito Señor. Y siempre el Dios es tan bueno y misericordioso con nosotros, hermanos, que muchas veces puede haber cobardía en nuestro corazón, puede haber duda, puede haber incertidumbre. Y hay textos, hermanos, que quisiera yo leerle solamente para que en una forma afianzar esa fe que tenemos en el Señor para los cristianos, una forma de afianzar, de asegurar, de motivar a los cristianos, pero a la vez una motivación en el sentido de que tú puedas ver con realidades bíblicas, amigo, amiga, que no estás en Cristo, que tú puedas darte cuenta de que confiar en un Dios como lo revela la Biblia es lo mejor que tú puedes hacer.
Y en términos de salvación y condenación, es lo único que tú puedes hacer. Es lo único que tú puedes hacer. Le voy a leer algunos textos nada más para que. Dios le dijo a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande será. Tú y tu galardón será sobremanera grande. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. David escribe en sus salmos: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. También David escribe en los salmos: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En los salmos también encontramos: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En los salmos también leemos: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre mortal? El que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice a Jehová: esperanza mía y castillo mío. Y a Isaías Dios le dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy vigor. Sí, yo te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. También al profeta Isaías le escribe el Señor, le dice más bien el Señor: así dice Jehová, el creador tuyo, oh Jacob, y el formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Vea ese énfasis en el sentido de propiedad que Dios da al hombre: mío eres tú. No el hombre lo da a otro hombre, hermanos. Dios está diciendo: tú eres mío. ¿Se dan cuenta? Por nuestras propias de esas verdades bíblicas, hermanos, se hace a un lado cualquier otra, se disipa cualquier temor en tu vida, cualquier miedo, cualquier incertidumbre, cuando sabes que eres propiedad de este Dios que la Biblia nos revela. Y a Jeremías le dice el Señor: no tengas miedo de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y finalmente, siempre el profeta Jeremías, Dios le dice: Jehová se manifestó a mí desde lejos, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído a mí con mi gracia. Con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído a mí con mi gracia. Necesitas más textos para entender la clase o ver la clase de Dios que tenemos, el tipo de Dios único que nosotros tenemos y adoramos. ¿Te das cuenta por qué entonces la insistencia de congregarte, de servirle, de adorarte, de entregarte a Él? Porque ni un ser humano, absolutamente ni un ser humano en el mundo te va a dar esa confianza, te va a dar esa paz, te va a dar esa tranquilidad, te va a dar esa felicidad. Absolutamente nada te lo da. No te lo da ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus papás, ni tu trabajo. Nada te lo da. Nada. Esas son solamente añadiduras del Señor que nos da para que los disfrutemos en una forma correcta. Absolutamente nada te va a hacer feliz si no es estar con Dios, estar con Él. Y ahí está la base de la felicidad, hermanos. No depende de nuestras circunstancias, no depende de si estamos enfermos, si no estamos sanos, si tenemos muchos, si tenemos pocos, si tenemos familia, no tenemos familia, si nada de ello, hermanos. Tus circunstancias completamente ajenas cuando estás nada más con el Señor, en comunión con el Señor. Y es lo que usted esta mañana debe meditar si no está en esa posición, si no está disfrutando de esas misericordias del Señor. Y quiero dejarles con una lectura, un pensamiento también sobre el tema de la felicidad que Charles Spurgeon escribió. Les leo, hermanos: hay una corona que nadie llevará en su cabeza, pero que en la tuya sí. Hay un asiento en el que nadie más que tú mismo puedes sentarte. Hay una arpa que estará en silencio hasta que tus dedos golpeen sus cuerdas. Hay una túnica hecha para ti que nadie más puede usar. Hay una bienvenida preparada para ti donde los santos de todos los tiempos te esperan. Hay alabanzas que solo tu voz puede cantar por toda la eternidad. Pero lo mejor de todo, ahí estará tu Señor y Salvador esperándote, diciendo: bienvenido, buen siervo. Eso es, hermanos, parte de lo que el corazón del creyente espera y anhela. Eso es parte de lo que está guardado en el corazón del creyente y lo que lo motiva a servir al Señor, a agradecer al Señor, a dar todo
cuanto tengamos para el Señor. Eso, hermanos, es el motor que movió a todos esos hombres y mujeres en todas las eras que entregaron su vida por el Señor. No les importó perder todo, no les importó perder familia, hogar, tierra, propiedades, todo, sino que fuera todo por causa de Cristo. Y todo ello será compensado, como dice la palabra del Señor, muchas veces, cientos de veces más en el cielo, en compañía del Señor. Entonces, hermanos, ¿crees entonces que el mundo te está haciendo feliz? ¿Que lo que vives en este mundo te hace feliz? Si esa es tu realidad, dudo mucho que seas un verdadero cristiano. Porque dijo el apóstol Juan, no améis las cosas del mundo. Si amas al mundo, hermanos, el corazón del hombre, dice que la palabra del Señor, no puede servir a dos señores. O amarás a uno y odiarás al otro. Así que si tú amas al mundo y las cosas del mundo, entonces tu corazón no está completo para el Señor. El Señor no dice en su palabra, dame medio corazón o dame una cuarta para tu corazón. No, dame tu corazón completo, dice el Señor. Así que, jóvenes, hermanos, amigos, amigas, ojalá les haya servido estos breves mensajes con respecto a la verdadera felicidad y haya cambiado un poco tu perspectiva en cuanto a lo que realmente te hace feliz y realmente puedas decir, ¿soy feliz? ¿Soy feliz? Si pusiera un poquito de atención en los 3 himnos que el hermano dirigió esta mañana, en los 3 hablaba de cosas celestiales y venideras, hablaban cuando estemos en presencia del Señor, cuando estemos en gloria, decía. ¿Se dieron cuenta? Entonces, providencialmente yo estaba cantando y escuchando y digo, es esto, hermanos, es exactamente eso que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en la eternidad. Lo que decía Spurgeon, ¿no? Una alabanza que solo tu voz va a poder cantar. Un asiento en el que está preparado para ti, una corona para ti, una túnica para ti en el cielo. Si eso no te motiva, hermanos, no motiva tu vida, no alegra tu vida, no es causa de felicidad, entonces, hermano, hay que meditar muy, muy profundamente qué eres realmente, o dónde está tu corazón realmente. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude con su gracia a poder entonces, hermanos, vivirla y predicarla, como vimos en los ejemplos, hermanos, de estas personas que cuando conocieron y vieron, hablaron de ella. Vamos a